Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Feliz y bendecido lunes. Nos reconectamos con la red de luz y de amor crística, no solo de Venezuela, sino del planeta. Por supuesto, les damos las gracias en la presidencia a la doctora Mireya Obregón, en la coordinación de producción nuestra querida Toti López Pocaterra y en los controles nuestra querida Ingrid Estaba. Aquí estamos, María Ángela Gutiérrez, tu enlazadora de mundos, Cassandra, para tener el honor de recibir al profesor Valeriano Sánchez, que nos va a hablar de 30 años de camino floral. Suena sencillo, pero ha sido un proceso y vamos a ver qué nos dice él. Bienvenido, profesor. Gracias, Cassandra, gracias por esta maravillosa invitación y muchas bendiciones a todos tus radioescuchas. De verdad me siento muy feliz porque esta semana es la semana aniversario, 30 años de mis comienzos en terapia floral, un 12 de junio de 1994, cuando dicté mi primer taller de flores de Bach, de aquella. Fue ese año que comencé. Wow, profesor, ¿cómo fue esos procesos de inicio, esa historia? Porque todo el mundo sabe que existen las flores de Valeriano, pero escuchar un poco esa historia y ese proceso de transformación que ha tenido la historia y con la cual ha cambiado muchas vidas. Mira, mi historia de terapia floral comenzó como paciente. Yo venía de una situación difícil, venía de una frustración, una depresión muy intensa, y a través de mi esposo, que es médico, en el año 92-93, decidió darme terapia floral para mejorar mis estados emocionales. Pero pasó algo más allá que una simple liberación de la depresión. Me dio algo muy bonito, importante. Adquirí un nuevo estado de conciencia, pero no la conciencia intelectual, la conciencia vivencial, la conciencia que nace cuando te liberas de las sensaciones que te agobian. Porque sabes algo muy interesante. Es fácil hablar de una persona que está atrapado en una emoción fuerte, como una depresión o una ira, una rabia, y decirle que se calme. Es fácil, pero intelectualmente la persona no lo puede transformar en un estado interno, porque el estado interno está en zozobra. Hay una mecánica celular que le impide a la persona coherencia con la lógica intelectual que tiene. Y eso fue lo que provocó las flores en mí, una modificación de ese estado interno que me permitió avanzar en un camino de misión de vida. Lo hice. Una de las cosas que recuerdo que dejé de tener era temor, la sensación de miedo que tenía previamente asociada a la depresión desapareció por completo y me di permiso a la acción. Abrí la conciencia y dije, yo tengo que hacer algo más allá de un trabajo cotidiano, diario, que no tenía en ese momento. Yo tengo que hacer algo que trascienda a mi ser. Yo tengo que hacer algo importante. Y fue en ese momento, en mis inicios, que comencé a dictar unos talleres de manejo de bioenergía para creación de bienestar. Y en esos talleres, pues, una de las personas que participaban, a través de una canalización que se hizo en una meditación, me sugirió que el mensaje que el universo tenía para mí era que tenía que trabajar con el elemento agua. Me recuerdo que cuando fui a investigar qué era el agua, descubrí las fabulosas gotas de flores de Bach que me había estado tomando antes. Una vez entendí que el agua eran esas gotas, me dediqué a estudiar detalladamente el método de flores de Bach. Y en él encontré, en el método de flores, encontré la programación necesaria para transformar en la raíz todos los estados mentales y emocionales de las personas, en este caso la mía. Comencé conmigo mismo.
Y por ahí fue que comencé a interesarme en las terapias florales, y en menos de 4 o 5 meses agarré el manual de mi taller de manejo de energía y lo guardé, y me dediqué durante 4 o 5 meses a estudiar detalladamente el método de flores, y un 12 de junio de 1994 dictaba mi propio taller de flores. Por eso lo considero el día de mi aniversario, y es San Onofre, por cierto. Maravilloso, ¿no? San Onofre, qué coincidencia, profesor. Bueno, esto no es cualquier cosa, ¿no? Cada frasquito contiene una serie de energía, si se quiere, se puede decir, o de contenido importante, ¿no? Dependiendo de las cosas, para transformar vidas en diferentes acciones. Para las personas que no conocen el método, yo se lo voy a explicar de una forma sencilla. Cada planta tiene un patrón de comportamiento en la naturaleza. Algunas que son altas, otras son rastreras, unos son de tallo grueso, hojas grandes, otras son hojas corticas y son pues trepadoras, etcétera, ¿no? Es la forma como ese ser vivo llamado planta ha logrado entender la armonía de adaptación al entorno. Bueno, todo ese patrón de ser, todo ese patrón de conducta de esa planta radica en la estructura genética que contiene la flor, que es el órgano sensual de la planta. Entonces, una vez que tomo las flores con toda esa carga molecular y la coloco en líquido y someto el líquido a fuentes de energía variadas, logro hacer una transferencia vibracional de las vibraciones de las moléculas al líquido. El líquido queda cargado, y cuando ese líquido está cargado, lo tomo en forma de gota. El sistema nervioso experimenta una modificación de sus redes neuronales, de sus sinapsis. Empieza a haber cambios profundos de nivel de respuesta emocional y mental. El software, y esos cambios que se hacen producto del uso continuo de la vibración se modifican permanentemente la ruta sináptica que había originado problemas previamente. Entonces podemos hacer una reprogramación interna con las flores adecuadas. Yo hice en Venezuela, en aquel año, en el año 94, comencé mi trabajo de investigación sobre flores locales. Observaba la taxonomía de la planta, el patrón de ser de la planta, me ponía a hablar con ellas, aunque la gente no sepa que uno puede hablar con plantas, pues yo de alguna forma en silencio mental, silencio interno, tocaba la planta y de alguna forma teníamos un tipo de comunicación que me sugería el para qué servía la planta. Por ejemplo, una de las plantas con las que comencé, la trinitaria, en otros países la llaman bungavilia. Cuando yo me acerco y la contacto a ella, entendí que ella era una mata que sufría de soledad. Por la forma como ella engulle al resto de plantas sobre las cuales ella se soporta. Ella se soporta en otras plantas y las engulle, pero no las deja, las controla. Pero eso es producto de una sensación de ansiedad, basada en un estado de soledad, que hace que la planta tenga ese patrón de controlar a los demás. Y entonces dije, bueno, esta planta dentro de ese patrón negativo está en armonía. Posiblemente la flor contenga la armonía que ayuda a liberarte de la ansiedad que produce la soledad. Y así fue, así fue. Esa es la flor que yo uso para la gente que sufre porque se siente sola. El sufrimiento de la soledad desaparece. La necesidad de manipular a los demás desaparece. La necesidad de controlar a los demás desaparece. La necesidad de figurar y llamar la atención desaparece. O sea, ya no necesitas ser extravagante o chantajear a los demás para que te atiendan. Esa sensación desaparece y empiezas a ser libre. Y esa libertad, de verdad, no tiene precio. Esa libertad libera tensiones. Eso es una de las ideas de una de las tantas plantas. La planta con la que comencé el 24 de julio del 4 fue la flor del cují,
de un árbol que está sembrado en el Parque La Guada, en el Marqués, que pega a la Cotamil, hace frontera con la Cotamil. Ese árbol de cují yo lo utilicé para personas que son hipersensibles, irritables, tipo asmática, o que sufren de alergias, porque el cují es una planta que se cuida mucho de los demás. Es una planta que no quiere compartir la humedad del entorno, de la tierra. Entonces busca alguna forma de alejar a las demás plantas, que es lo contrario a la trinitaria, ¿ves? La trinitaria busca atención y esta busca alejarse de los demás, pero porque es hipersensible y tiene un estado de carencia que habría que mejorar, ¿no? Bueno, esa flor se la puse a un grupo de personas y detecté inmediatamente que las actitudes de celos, envidias, etcétera, desaparecían por completo. Es un grupo de ingenieros que trabajaba para una empresa asesora de la CDG en aquel momento. ¿Qué te parece, Cassandra? Profesor, qué maravilloso escucharlo, ya que todos sabemos que usted es muy científico y que ha logrado esto sobre todo con la observación de las plantas y con esa percepción y sensibilidad de percibir esa naturaleza de ellas, ¿no? Y a partir de eso transformar vidas, atreverse. O sea, eso es toda una ciencia. Sí, es una ciencia de contemplación, de observación. Tú sabes que a veces me preguntan mi profesión y yo le digo, yo soy observador profesional. El conocimiento nace de la observación. Mientras más contempla, menos piensa. Mientras más piensa, menos contempla. La contemplación es que te da la información. Por eso no necesitas pensar tanto, porque la información ya la tienes obtenida a través de la contemplación. Pero para contemplar tienes que tener la mente quieta. Hay una de las flores, por cierto, que ayuda a modificar el proceso en los cuales las personas no cesan de pensar y se torturan mentalmente. Son personas que anticipan lo que va a pasar, analizan todo, están que hasta durmiendo no cesa su pensamiento y se sienten fatigados mentalmente. Estas personas anticipan lo que va a ocurrir el día siguiente y cuentan los pollos antes de nacer todo el tiempo. Bueno, hay una flor para ayudar a que la persona descanse la mente, se llama bambalina. Esta bambalina te ayuda a recuperar la memoria, pero de una forma simpática. Te ayuda a recuperar la memoria porque estás atento, genera atención en el aquí y ahora. Recordemos que no puedes recordar aquello que no grabaste. Por eso mucha gente cuando entra a la casa inconscientemente deja la llave o el celular o los lentes en algún lado, en un movimiento involuntario, y después pasa rato buscándolo y dice que no recuerda. Claro, no va a recordar un acto que no grabó en su consciente, no lo grabó, no fijó la atención. Esta flor permite fijar la atención porque ayuda a descansar la mente y te permite estar en el aquí y ahora. ¿Qué te parece ese regalo? Estupendo, profesor, porque por lo que veo hay diferentes, digamos, afecciones, dolencias, o estados de ánimo en los cuales las flores han incidido positivamente en estas transformaciones. Y por lo que dice, por ejemplo, el tema del control, imagínense, creo que muchísimas personas deberían tomar esto, ¿no? Porque justamente la vida, cuando tú sueltas, a veces que te empieza a dar regalos. Te cuento algo, Cassandra, mira, amiga. La soledad, generalmente, el 99% de las veces se asocia con alto nivel de dolor. Pero eso viene del momento de nacimiento, cuando a través de la primera separación que haces en tu vida, que es separarte de tu mamá, se realiza mediante un trauma. Entonces, la vivencia del dolor y de la separación se registran al mismo tiempo y quedan interconectadas. Entonces, cada vez que te vas a separar de alguien, ya sea una mudanza
o un cierre de ciclo, que terminó una relación, etcétera, se hace en forma dolorosa y traumática. Por eso es que en la soledad siempre se asocia al dolor y cuesta mucho, pero es por eso, porque está memorizado como doloroso. Pero sin embargo, las personas que se han divorciado porque no aguantaban más, al tiempo descubren que esa soledad adquirida les permite avanzar mejor, sin tanto zozobra, sin tanta estrés y tensiones, y la valorizan. ¿Ves? Porque la asocian a placer, la asocian a relajación. Y de eso se trata el tema, modificar con las vibraciones florales las memorias de dolor adquiridas en el tiempo, que se asocian con todo este tipo de emociones. Porque el dolor, cuando ocurre en un evento, se mantiene un tiempo, pero en el tiempo va cesando y se memoriza a través de una emoción compartida. Entonces, la depresión, la tristeza, la soledad, etcétera, la angustia, etcétera, todas son hijas del dolor. ¿Cómo lo neutralizamos esto? Introduciendo variables de placer en la dinámica. Claro, hay propuestas, vamos a decir, hay emociones atrapadas en el intestino, en las vísceras, en la zona visceral. Esas son las más difíciles de lidiar, porque yo he visto, por ejemplo, procesos terapéuticos como psicoterapia, constelaciones, renacimiento, etcétera, son buenos en esencia, pero muchas veces las sensaciones que radican en la zona visceral no son tocadas y vuelven a aparecer al tiempo. Entonces tú dices, wow, esto va para largo, o he invertido mucha energía, tiempo y esfuerzo en hacer estas terapias, pero todavía me falta. Todavía me falta, ¿por qué? Porque eso no lo ha tocado. La diferencia con las flores es que desde el comienzo las vibraciones florales van ahí, van a la parte más intencional y la parte más sublime al mismo tiempo. La apertura de conciencia que logras es una conciencia sublime, es una conciencia que te hace entender toda la dinámica, y lo más bonito e importante es que te traes paz interna. No importa lo que esté ocurriendo, tienes centro y paz interna para realizar tu día a día. Eso fue lo que me motivó a mí durante estos 30 años. No fueron 30 años fáciles en esencia al comienzo, sobre todo porque estaba neófito, no conocía, estaba ignorante de muchas cosas en la terapia. Las fui aprendiendo sobre la marcha, fui aprendiendo una cantidad de cosas, fui descubriendo flores de uso externo como la oraflor, para energetizar los ambientes, es una maravilla. Y también escribí un libro de flores, hice terapias corporativas para empresas, para modificar la dinámica de un grupo de trabajo o familiar que conviven para el logro de un propósito, facilitando en cada uno de ellos la liberación de tensiones, y esto es maravilloso cuando liberas las tensiones de cada uno de las personas de un grupo. Las cosas se realizan casi sin esfuerzo, es maravilloso, y el gran índice de productividad que logran las empresas cuando están liberadas del estrés que tienen entre todos ellos. También los malos entendidos, o la falta de comunicación, o la falta de participación, incluir también el sentido de equipo. El sentido de equipo es muy valioso. Y desarrollar también, las flores te permiten desarrollar una empatía no enfermiza, porque hay empatía enfermiza, hay empatía donde yo me pongo en el lugar del otro para sufrir la experiencia de la otra persona, pero eso no ni ayuda al otro ni te ayuda a ti, porque ambos se van a teñir de una energía que los reduce, que es negativa. La empatía positiva es la actitud y comprensión solidaria sin vivir la experiencia negativa del otro, sin hacer la propia, pero que te permite objetivamente facilitarle el camino al otro. Es la empatía que un bombero puede tener al rescatar a una señora en un incendio. Es la misma empatía. El hombre no se puede desequilibrar o llorar porque la señora está llorando, porque entonces él también se desequilibra y se quema. Tiene que mantener su centro, pues, y de eso se trata. Ese es un ejemplo clave para entender qué tipo de empatía se logra con las flores. Una empatía precisa, objetiva. De ahí se liberan, de la liberación misma del estrés, se liberan tensiones eléctricas
y musculares que reciben los órganos durante todo el tiempo. Por ejemplo, una molestia que se traduce en tensión estomacal, por un día no te va a hacer daño, pero si se repite todos los días, te puede crear úlcera estomacal. Y eso puede ocurrir cuando estás inconforme o peleando con un compañero o un jefe en el trabajo. ¿Ves? Si no resuelves el conflicto emocional, eso se va a traducir eléctricamente y muscularmente en tensiones orgánicas. Y es a donde aparece la enfermedad. Entonces las flores nos ayudan a liberarnos de las enfermedades antes que ocurran. Y si es que ocurren, le quitamos el factor causal, el que motiva y hace causa para que aparezcan estos problemas. ¿Ve? Entonces, ¿qué te parece, Cassandra? Profesor, no, yo estoy maravillada. Usted sabe que yo a usted y por supuesto a su esposa, la doctora, los admiro muchísimo por el trabajo y sé que han logrado resultados y transformaciones. De hecho, bueno, yo voy a contar aquí la anécdota de que yo no me podía mudar, entonces recurría muchísimo usted en el plano de Feng Shui y en el plano incluso esotérico, y una de las cosas que me recomendó el profesor fue unas flores de valeriano y ese cambio se dio. Yo me mudé, profesor. Ajá, y una pregunta, lo hiciste sin tanta tensión, ¿verdad? Lo hiciste de una forma fluida, ¿verdad? Bueno, en relación como pudo haber sido anteriormente, sí, profesor. Yo creo que exacto. Los temores bajaron, la confianza en ti misma se aumentó, la toma de decisiones te impulsó a eso. Y fíjate algo que te hice, lo que pasa es que a lo mejor no te diste cuenta. En condiciones anteriores al uso de flores, las personas generalmente en actitud de desequilibrio tienen su estado interno exaltado, como que tuviera internamente una ruta de automóviles deportivos dando vueltas internamente, en zozobra, todo se mueve internamente, y afuera está estancado. O sea, piensa mucho y hace poco. Esa es la condición de desequilibrio. ¿Qué hice yo? Te combiné flores que internamente te relajaban y externamente te obligaban a actuar, a tomar decisiones y ejecutar la acción. Sí. Por eso, al revertir la polaridad energética, te empieza a desarrollar el balance. Por eso yo considero la terapia floral el cúspide, la mejor terapia que puede existir para el propósito de transformación de los estados mentales y emocionales. Profe, ahora y eso que conozco muchas terapias. De hecho, las conocí antes de involucrarme con las flores, pero no sentía que me hacían clic. Y las conocía, pero de eso se trata, de ser honesto y brindarle lo que uno considera que decirle. En este camino ahorita tengo ya 48 soluciones florales y fui probando una por una, primero en mí. Cuando yo pruebo las flores en mí, paso un tiempo sin usar flores, puede ser 6-7 meses, después pruebo las gotas y después las pongo al servicio de los demás y voy anotando los cambios que van ocurriendo. Si coinciden con los míos, lo incorporo. Hay flores, por ejemplo, Cassandra, que he probado experimentalmente y no he visto ningún tipo de cambio en ese momento. Y la razón es que posiblemente el aspecto para el cual esa flor armoniza, en el caso mío, en ese momento, yo ya estaba armonizado. Entonces no veo diferencia. Solamente veo en aquellas donde yo estoy desarmonizado y las voy incluyendo en el equipo de trabajo. Por otro lado, otra de las cosas que me gusta de la terapia floral, y quizás por eso me dediqué durante estos 30 años a este método, es que son de transformaciones permanentes. Lo que hayas modificado una vez es para siempre. No vuelves atrás, no vuelves al estado previo. Y eso también me gusta mucho porque uno se vuelve muy sincero a la hora de hacer terapia y garantizarle al paciente que va a tener la respuesta que está buscando. Me ha pasado incluso con casos muy graves como drogadictos que se meten drogas fuertes, crack, heroína y todo esto. Le he dado tratamiento y he visto cómo no pueden volver atrás.
le cerré el camino de regreso a la droga. ¿Por qué? Porque las rutas eléctricas que ellos usaban para sentir la emoción o el rush que dicen, el subidón de la droga, desapareció. Entonces de repente toman droga, es como que tomar un vaso de agua no le hace nada, y deciden, por estado de conciencia de apertura, dejar de usarla. Es increíble. Yo también me quedo maravillado. Lo sé, pero cada vez que ocurre, siento que ocurre un milagro. Qué maravilloso, profesor. Ahora que habla de la salud mental y en este caso de las adicciones, por ejemplo, el caso del alcohol, el caso de una psicopatía, ¿puede contribuir o sí se han visto esos resultados que puede decir, por ejemplo, personas obsesivas, personas que viven de pánico? Sí, claro, una crisis de pánico también crisis de pánico, obsesiva, todo eso lo manejamos. Lo importante, cuando hago una evaluación, yo que vengo del mundo de la informática, sabes que cuando estudias informática te obligan a hacer algoritmos, a escribir un programa fuente, ¿no? Pero el algoritmo te indica, antes de hacer un algoritmo realmente tienes que hacer un diagrama de flujo, por dónde va a correr la instrucción, por dónde va a ir el flujograma de las diferentes comandos que va a estar realizando en el programa, ¿no? El flujograma te permite saber por dónde circula la energía. Yo hago lo mismo con los pacientes, le hago un diagrama de flujo emocional. Yo determino que lleva a este paciente al uso de droga o a este otro también, pero muchas veces no coinciden en sus orígenes por lo que llegaron a la droga. Luego no hay, diríamos, una flor específica, sino un conjunto de flores, que son donde, por ejemplo, si el paciente llegó a la droga porque se quiere hacer daño, porque tiene mucha agresividad acumulada, eso es uso la flor de pica. Pero si es porque está deprimido, uso la flor de gota roja, que es por la depresión. Entonces, de diferentes fuentes puede llegar a la misma adicción, pero en este caso yo tengo que determinar cuáles son las características que lo llevan. En el caso del diagrama de flujo, yo hago lo siguiente: establezco qué emoción interconecta con qué otra. Y entonces, por ejemplo, tengo soledad, la soledad me da miedo, el miedo me da tristeza, la tristeza me da inseguridad, la inseguridad hace que me vuelva tímido. Entonces yo tengo 5 emociones juntas, y entonces para cada una de esas emociones conjugo una flor específica y la coloco en un solo frasco. ¿Qué va a ocurrir? Que las vibraciones de cada flor va a cada uno de los módulos emocionales de la persona y le borra toda la secuencia emocional, le borra ese patrón completo. Entonces la desprogramas de raíz, no deja ninguna arista sin ser tocada, no deja, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen en la frase? No deja huellas. ¿Ah? No deja huellas ni herencias ancestrales que uno sí, dice. le borras toda la secuencia eléctrica, y después la persona, wow, y si lo haces balanceado, si logras mantener el balance en que la persona está serena y tiene flores para la motivación de la acción, la persona lo siente muy fluido, a veces ni siquiera se da cuenta del cambio, hasta que se da cuenta. Profe, entonces... De repente un día despierta y se va, wow, mira, estoy en esto. Pero es por eso, ¿no? Profesor, podríamos entonces decir que las flores de valeriano, bueno, en sus 30 años, que deberíamos cantarle cumpleaños, es preventiva, pero también en el momento se puede usar como una medicina alternativa con la tradicional, ¿cierto? Sí, es curativa también, te explico por qué. Vamos a explicarte de esta forma. Se lo voy a explicar a la gente para que lo entienda clarito. Gracias. Imagínate que tienes una vivienda y tienes una pared que permanentemente está húmeda, se le brota la pintura, tiene manchas y se le hace hongo por la humedad. Hay dos formas de tratar la pared: con un albañil o con un plomero. ¿Me vas entendiendo? Sí. El plomero va a determinar dónde está el bote de agua que mantiene húmeda la pared. Porque, tú puedes contratar al albañil y te frisa la pared, te la pinta y queda nueva,
pero sabemos que el bote continuo de agua en algún lado va a terminar dañándola. Bueno, las flores hacen a veces el plomero. Cuando a mí viene un paciente con cáncer o con otro tipo de enfermedad, a mí no me preocupa tanto la enfermedad, sino resolver la causa eléctrica, emocional, mental, que está provocando el deterioro en esos órganos, para desactivarla y evitar que se le vuelva a humedecer la pared, como que dice. Profesor, háblenos de un caso que usted haya visto ese proceso de transformación, aparte de la que contó de su propia historia. Bueno, casos infinitos, ¿no? Es lo mismo, lo pienso por mí. Era una persona tímida para hablar en público. Porque desde chiquito mis padres y los profesores eran extremadamente exigentes con la forma de hablar y los detalles. Entonces, si te pasabas con algún detalle, te señalaban, te caían arriba, y entonces uno, para evitar decir cosas que pues pudieran ser señaladas, evitaba hablar. Entonces yo tartamudeaba mucho cuando hablaba en público, o simplemente me daba la vuelta y me iba. ¿Ves? También hablaba bajito, no hablaba con presencia, no le imprimía la voz. Esto me lo dio una flor que se llama Bananito, y desde entonces, desde hace como 30 años, cuando comencé a usar flores, ya no volví a tartamudear ni hablar bajito, ni darme la vuelta. Enfrento a las circunstancias. Profesor, es un caso, el caso mío, te digo, ¿no? Claro. En otros casos, por ejemplo, mi esposa, por ejemplo, ella tenía que, por ejemplo, ella fue culturizada por vía paterna-materna para ser como la niña obediente pero limitada, que no fuera transgresora, que no saliera de un molde impuesto de ser una niña buena y que no hiciera nada que pues, pudiera llamar la atención en forma irregular, hasta el día que tomó las flores. Se convirtió en baterista de rock y tú la ves a ella así con un estuchito y ahora toca saxo. Ella jamás lo hubiera hecho, aunque le gustaba, no lo hubiera hecho por el que dirán. Además del rejuvenecimiento, ¿no? Y la jovialidad. Claro, pero aunque ella hubiera querido en su fuero interno, no sabía, o sea, tendría que haber luchado contra esa programación limitante. Al desdibujarse el miedo, la negación, el ser aceptado, ¿no? Al desdibujarse, al difuminarse, se dio permiso de hacer. Y le va bien, le va perfecto. Y como lo disfruta mucho, a la gente le parece sumamente bueno y agradable. Pero ya, concierto. Está muy bien en este sentido, ¿ves? Otra cosa que también hice fue las terapias, como te dije, corporativas y las terapias ocultas. Fíjate algo que me pasó, cambios que tú me pedías un ejemplo. Mira, en el año 1996, hace ya unos años, en mi edificio, la Junta de Condominio tenía que ponerse de acuerdo para renovar la fachada y la entrada del edificio, cambiar las puertas viejas y cambiar las cerámicas de la entrada porque estaban deterioradas. Pero no se ponían de acuerdo por el asunto financiero y sobre todo porque en el pasado habían malos entendidos entre parte de los propietarios, inquilinos, y había mucha gente que ni siquiera se hablaba y se hacía el feo, como decimos aquí, se hacía el feo. Entonces, en ese ambiente de estrés, pasaban las reuniones y no se lograba nada. Yo agarré un día y le dije al conserje, mira, tú tienes acceso al tanque de agua. Y me dijo, bueno, sí. Bueno, mira, yo trabajo con las flores, y podemos ayudar a que se mejoren estas condiciones emocionales para lograr que se pongan de acuerdo. Si tú le colocas una preparación de flores que yo te voy a dar para que se la coloque al tanque de agua del edificio. Ok, tráeme la mañana. Yo le llevé
como 1 litro de una tintura de flores que se llama yuca. La yuca no es la yuca comestible, es una yuca que se llama en latín, nombre latín, yuca gloriosa, proviene de México y es un árbol decorativo que tiene un penacho de crestas blancas. Esta flor tiene la capacidad de quitar el odio, la rabia y generar amor, pero no solamente amor, sino ternura, dulzura, comprensión y sensualidad y sexualidad. Entonces agarramos y le van a meterle medio litro ahorita y medio litro al tanque dentro de 4 o 5 días. Y así fue. Mira, no pasaron 3 días, 4 días, y de repente se organizó la junta. Y en esta junta pasó algo importante. Tú sabes que en la junta la gente tiende a alzar la voz para imponer su criterio. En esta junta todo el mundo se escuchaba atentamente, como que estuviera hablando, no sé, un ángel. Todo el mundo se quedaba escuchando atentamente. Y así fue, se dieron las manos, gente que no hablaba se habló, se saludó, se abrazaron, perfecto, se pusieron de acuerdo y la obra se realizó. Pero pasó algo también muy curioso. Al rato viene, como a los 10 días viene el conserje y me dice: Valeriano, tendrás que ver lo que está pasando con las flores que tú le pusiste, que le pusimos. ¿Y qué está pasando? Bueno, que bajé al sótano y en el estacionamiento había una parejita haciendo el amor hace 2 días y están lanzando condones por la ventana. Uy, Dios. Entonces pero la yuca es eso, la yuca, mira, la yuca te devuelve el apetito. Por ejemplo, una señora que era anoréxica, pesaba 40 kilos, ella ingeniero, vive en Pradeleste, la señora. Ella se había vuelto anoréxica a raíz de la separación con el marido. No quería vivir, no quería comer. Entonces ella quería intelectualmente, pero estaba negada al disfrute. Entonces me recuerdo que le llevé la yuca y empezó a comer, y después al mes me decía: el problema ahora es que quiero comer, pero tengo problemas con la dentadura, tengo que esperar que me cambien los dientes, porque como no había comido, ya llegó a 38 kilos, los dientes se le dañaron y tenían que reemplazárselo. Pero después se comía de todo, la mujer se quería comer de todo. Una cosa increíble. Bueno, casos como esos son, bueno, con el Auraflor también tengo muchas vivencias, muchos casos. De hecho, el Auraflor fue una solución de uso externo que fabriqué en el año 97 a raíz de que una paciente mía me lo solicitó. Ella venía de un divorcio y vivía en la casa de una amiga y el esposo no le había dado ningún tipo de repartición del divorcio, no había repartido nada. Y ella vivía en un sótano de una amiga. Me recuerdo que le di tratamiento de flores para que transformara la actitud de víctima, porque ella se vendía como víctima, pobrecita yo. Y le di una flor específica que se llama Meneleuco, que desarrolla coraje, fuerza y tenacidad. Te vuelve así como el hombre de Superman, el hombre de hierro. Y te la di durante 2 meses. Después ella desapareció un tiempo y volvió al año siguiente. Y me dice: Valeriano, no te llamé porque me fue muy bien y logré conseguir un abogado y pusimos en su sitio a mi ex marido. Y él me dio la casa, era una casa muy buena, subiendo para el Prado. La casa tenía piscina, tenía una sala de billar, tenía un bar, tenía todo, una casa muy buena. Y estoy tratando de alquilarla, pero no la puedo alquilar. Y eso, bueno, no sé, él me dejó la casa destruida realmente, me la grafiteó con malas palabras, rompió las vidrios, etcétera, como en parte de venganza. Y yo pedí dinero prestado para poner la casa bonita y llevo 9 meses tratando de alquilarla, pero no logro alquilarla. Yo quiero que tú me fabriques algo para la casa. Y a mí me sorprendió esa solicitud porque, si bien yo sabía cómo las flores funcionaban en personas, animales y plantas, cómo las activa, en seres inanimados no la había probado. Entonces yo le dije: bueno, Flor, yo nunca he probado en objetos las soluciones florales.
Y ella me dice, mira, hazlo porque yo tengo fe en ti, yo sé que tú puedes. Entonces yo dije, bueno, pensé para mis adentros, bueno, la voy a complacer, pero no le puedo garantizar ningún tipo de resultado, primera vez. Entonces me recuerdo que cuando fui a mi casa, puse a buscar flores para prepararle una combinación de flores, me llegó la idea de tratar a la casa como una persona que había sufrido estrés de divorcio, ¿no? Entonces busqué las flores adecuadas, las hice en volumen, las hice como 4 galones, las preparé y se las llevé. Y cuando se las llevé les dije, mezclalas de esta forma, échaselas a la piscina, al tanque de agua, o agarré un spray y aspersa sobre las paredes, muebles, techo, puertas, todo lo que agarre, que rocía todo, para que se impregne de la energía de la solución, todo lo que hay en la casa. Y ella hizo esta experiencia y me llama a la semana. Valeriano, la casa ya la alquilé, no hubo necesidad de rebajar. Y en cuanto, en $4,000 mensuales, un contrato de 5 años. Y yo, ¡wow! Ay, profesor. Y ella me dice, pero te tengo que contar algo. ¿Y qué me tienes que contar? La forma como se alquiló, que fue muy rara, muy fuera del sitio. Y cómo se alquiló, bueno, llega la vendedora de las raíces, te vienen raíces con el cliente. Profe, ya estamos en la hora, porfa. Sí, déjame terminar esto rápido. Ajá. Y entonces el señor se baja del carro de la vendedora y dice, alquila esta casa. Y dice, pero si no la veo por dentro, es que esta casa tiene algo que me gusta. Y esa era la energía de la Oraflor. Claro, indudablemente. Yo de verdad creo que vamos a tener que hacer otros programas igual que con la profesora. Estoy honrada de celebrar los 30 años. Bueno, ahorita le voy a pedir, por favor, ponga un cumpleaños feliz después de esto, porque le vamos a cantar cumpleaños feliz a las esencias florales del profesor Valeriano. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Por favor, ¿puede dar sus teléfonos de contacto? Sí, mire, mi WhatsApp es 0424 192 5462. Pero 0424 193 5462. También lo pueden buscar en Google, Flores de Valeriano, y le aparece el blog. Ahí están todos los teléfonos y el punto de contacto. Flores de Valeriano en Google. Bueno, infinitas bendiciones. También voy a cumplir años el jueves. Bueno, profesor, entonces ya le estaremos enviando unas bendiciones más, porque está doblemente celebrando en el mes de junio, después de tanto trabajo y tanto de contribuir con el bienestar de las personas. Por supuesto, recomendado las Auraflor y las flores de Valeriano, que todo el mundo, porque eso ha llegado a Venezuela y a nivel internacional, ¿cierto, profesor? Claro, infinitas bendiciones y infinitas gracias por esta invitación. Te quiero mucho, Cassandra, estamos en contacto. Igualmente, infinitas bendiciones. Un paréntesis. El día viernes voy a estar en la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en el Valle, dictando una charla a las 9 de la mañana. Ok, profesor, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar allí, al profesor Valeriano, infinitas bendiciones, feliz cumpleaños, Flores de Valeriano. Ya sabe, si quiere trabajar sus emociones, no dude en consultarse y encontrar las Flores Valeriano, que lo van a ayudar a sanar de raíz. Una alternativa un poco invasiva y además que lo hace sentir feliz. Gracias, profesor Valeriano. Gracias. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la coordinación de producción, nuestra querida Toti López Pocaterra. Y en los controles, Trini. Por favor, vamos a cantar cumpleaños. Bendiciones. Sintonía 1420 AM presentó Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420.